En cierta ocasión se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Jesús le replicó: ¿qué les mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo terco que son ustedes. Al principio de la creación Dios los crió varón y hembra, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos como una sola persona. De modo que ya no son dos, sino una sola. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle a Jesús lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaron a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban, y viendo eso Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús tomaba en brazos a los niños, los bendecía poniéndole la mano sobre ellos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dos episodios, dos escenas que se complementan y que invitan a una reflexión sobre el tipo de moral que vivimos o no vivimos. Yo creo que muchísimo vivimos una suerte de moral minimalista. ¿Es permitido? Todo lo que no está prohibido parece que fuera permitido. Hay que específicamente poner qué es lo que está prohibido, porque si no está, pues nos zurramos en las leyes y nos pasamos por encima de todo. Por eso tenemos que una moral y una ética minimalista. Y el resto, una ética legalista. ¿Qué es lo que manda o no manda la ley? Eso es lo que le plantean a Jesús. ¿Es legítimo? ¿Es lícito divorciarse? No preguntan si es que es lícito permanecer unidos, si es que tenemos que hacer mayores esfuerzos. Su preocupación es qué es lo que la ley, hasta dónde me permite. Es que es permisible divorciarse. El tema no es el divorcio en sí, el tema tampoco no es el matrimonio en sí. El tema es la postura de Jesús frente a la que es víctima de una moral minimalista y legalista, que por lo tanto, como lo estamos viendo en estas semanas y meses en nuestra patria, a través de leyes que se proponen y se imponen, se pregunta uno qué tipo de moral estamos viviendo. Las consecuencias son evidentes a la vuelta de la esquina, nos damos cuenta. Preguntan por eso, por la legitimidad. Si está permitido, pues todo vale. Antiguamente hay que reconocer y tenerlo presente que el matrimonio era un contrato entre dos familias. La familia de la futura esposa y la familia del futuro esposo. Por eso había las arras que se dejaba una especie de caución en caso que hubiera un divorcio. La mujer tiene por su parte algo en que apoyarse. Jesús no responde si es permitido o no es permitido. Jesús remite qué es lo que Moisés les permitía. Moisés no permitió el divorcio, diciendo que hay que dejar un acta de una constancia de manera que ella ahora puede volver a casarse y aquí consta de que estoy libre de polvo y paja. Y Jesús le dice, eso lo permitió Moisés porque ustedes eran tercos y testarudos y no entienden. Pero al principio no era así. Al principio remite al Génesis. Al principio Dios creó varón y mujer. Y los dos dejan a su padre y a su madre para formar una unidad. Una unidad tal que puede decir yo soy tú, tú eres yo y los dos somos una sola persona. Esa compenetración. Eso es lo que Dios ha creado. Y eso es lo que ha puesto en los corazones de las personas. Sobre todo de las personas que están casadas. Es lo que Jesús quiere enfatizar por eso, que no es cuestión de ley más o ley menos, es cuestión del corazón. El corazón que me aúna a esa otra persona con la cual me he comprometido ante la sociedad y por lo tanto debería, por honor a la honorabilidad de la persona, debo cuidarla y debo mantener unida mi relación con ella. ¿Está permitido? Claro que está permitido antiguamente.
Pero ¿es eso lo que se trata? Vuelvo a repetir. Por eso que el mandamiento que Jesús deja en cierto momento es: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. O en otra formulación, el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. De manera que el otro, esa otra persona, mi mujer, mi marido, es como yo mismo. Los dos somos uno solo. Por eso lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Pero si el hombre lo hace, ¿qué vamos a hacer? Por eso que lo que Dios ha unido, ¿qué es lo que unió? No es una ley. Lo que unió es el amor que los atrajo a los dos, conformar una unidad, una familia que constituye un todo, de manera que todos están unidos unos con los otros. Los dos son una sola persona. Lo que Dios unió, que el hombre no los separe. ¿Y cómo los separa? Fácil. Con su prepotencia, sus caprichos, su maltrato y tantas cosas que llevan a un punto de quiebre que hace que la situación sea insoportable y por lo tanto hay que preservar la honorabilidad, la dignidad de la persona. Jesús en este pasaje, juntamente con el siguiente, lo que hace, y con eso voy cerrando, Jesús hace es poner por delante la legitimidad del valor de la que es víctima. Jesús toma partido por la que es víctima. La víctima del matrimonio que le plantea a Jesús es la mujer, porque el hombre solamente podía divorciarse de su mujer, pero ella no tiene ningún derecho. Y si ella es divorciada, no tiene ningún apoyo, no tiene ingresos, está sujeta al capricho del entorno que puede hacer uso de ella o la puede forzar incluso a dedicarse a la prostitución o cosas por el estilo, porque tiene que vivir. Entonces la empuja a una situación que no es deseable. Ella es víctima del capricho del varón. Igual por eso a continuación pone a los niños. Los niños eran personas que no tenían ningún valor. Y por eso cuando los niños se acercan, les dicen que los saquen de ahí. Jesús dice: dejen que ellos vengan, porque de ellos, de esos que ustedes no le dan valor, porque los niños no valen nada, sino son un estorbo, de ellos es el reino de Dios. Si hay que tener entonces una actitud como de niños, sencilla, sensible, cercana, acogedora, inclusiva. El énfasis, por lo tanto, no está si es legítimo o no es legítimo. El énfasis está en yo ponerme en el lugar del otro y tratar de preservar su dignidad, su honorabilidad, su integridad, y no romper ese vínculo que nos ha unido. Por eso muchas veces me pregunto, vienen a matrimonio y todos felices de la vida: te amo, mi vida, todo por ti. Pasan los meses o los años y después se quiebra y dicen: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por dónde se quebró? Se quebró por algún lado. Se quebró cuando uno trata de imponerse, maltrata, abusa o cosifica a la otra persona. Porque incluso en los círculos matrimoniales muchas veces se usa a la persona como si fueran objetos. Nos invita a pensar si es que nuestra moral es una moral del corazón o es una moral de leyes. Es notorio que antiguamente cuando se casaban, por, como mencioné, una suerte de contrato entre dos familias. El cristianismo introdujo en el matrimonio como motivación para el matrimonio el amor del uno por el otro, no por una cuestión legal, sino por una cuestión del corazón, de los sentimientos, ponerse en el lugar de la otra persona. Jesús siempre ha sacado la cara por la parte frágil, débil, la que es víctima, el pobre, el leproso, el paralítico, el niño, la divorciada. Pidamos al Señor que nos dé a nosotros un corazón magnánimo, que veamos a la otra persona como una especie de otro yo y que lo amemos con quienes compartimos la vida como nos amamos a nosotros y queremos que nos amen a nosotros también en nuestra sociedad. Pidamos por nuestra patria para que nuestra moral no sea una moral minimalista y legalista, sino que sea una moral humana, una moral con sentimiento, una moral con amor, una moral con perdón, una moral con dignidad de las personas. Pidamos por esa gracia en esta Eucaristía al Señor.